flujo de potencia. Para tener una idea más práctica del significado de flujo de potencia, realicemos el análisis de un problema. Imagínense que para suplir una carga eléctrica se producen 13 kVA de potencia en el sistema de la fuente de generación. La fuente que suministra energía tiene una conexión de medición entre sus terminales de voltaje igual a 480 0 grados voltios, y otro registro de medición que se proporciona es que hay una potencia reactiva de 5 kVA. Con esta información se nos solicita calcular los siguientes parámetros en la carga: potencia aparente S, potencia real en kilowatts. También se nos solicita la impedancia de la carga en ohmios y el factor de potencia tanto en la carga como en la fuente de generación. Podemos entonces relacionar que la potencia real entregada por la fuente en kilowatt y la potencia reactiva entregada por la fuente en kilovar se relacionan con la potencia que se consume en la carga. Rápidamente, sin lugar a equivocarnos, podemos decir que si no existen pérdidas en la transmisión de la energía desde el punto de generación a la carga, la potencia aparente en la generación de 13 kVA debe ser igual a la potencia aparente en la carga, también de 13 kVA. En el problema se nos pregunta también por el factor de potencia tanto en el generador como el factor de potencia en la carga. Estudiemos más a fondo el factor de potencia. Analicemos dos situaciones: potencia compleja S con potencia real y potencia reactiva positiva, y potencia compleja S con potencia real y potencia reactiva negativa. Se tiene igual ángulo de fase Z con la potencia reactiva positiva y Z o menos Z con la potencia reactiva negativa. Por lo tanto, vemos que el factor de potencia tanto en la parte positiva del diagrama como en la parte negativa serán iguales. La diferencia está en que va a existir un factor de potencia en adelanto y un factor de potencia en atraso. El factor de potencia está relacionado con la carga positiva, en este caso la carga inductiva, ya que la reactancia es JXL, mientras que el factor de potencia en adelanto está relacionado con la carga negativa, Q, puesto que la reactancia capacitiva es igual a menos JXC. En conclusión, un factor de potencia en atraso se asocia con una carga inductiva y un factor de potencia en adelanto se asocia con una carga capacitiva. En el análisis de potencia compleja se pueden utilizar varias ecuaciones. Una de las más importantes y más sencillas de aprender es que la potencia compleja no es más que la multiplicación del fasor voltaje eficaz por el fasor corriente eficaz
pero conjugado, es decir, S es igual a la multiplicación del fasor VRMS por IRMS conjugado. De esta manera podemos obtener la corriente IRMS conjugada dividiendo la potencia aparente entre el voltaje RMS, ambos como fasores. De ahí obtenemos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo y podemos asociar tanto P, Q y S con el cuadrado de la corriente y RMS multiplicado respectivamente por la resistencia para la potencia real, por la reactancia para la potencia reactiva y por la impedancia para la potencia aparente. De esa forma entonces podemos concluir que el factor de potencia en relación con el coseno del ángulo puede estar en atraso relacionado con la carga inductiva y en adelanto relacionado con la carga capacitiva. Veamos cómo solucionar el flujo de potencia descrito en el problema anterior. Teniendo S igual a 13 kVA y Q 5 kVAr por medio del triángulo de potencia y el teorema de Pitágoras, se puede encontrar que la potencia real es igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado y obtenemos su raíz, siendo la potencia real en la carga igual a 12 kW. Del esquema se interpreta que la carga Z consume tanto potencia real P como potencia reactiva Q. Para el cálculo del factor de potencia se tiene que Fp como coseno del ángulo a través del triángulo de potencia es la relación de P entre S, es decir, 12 kW entre 13 kVA, lo que nos da 0.923, y decimos que está en atraso puesto que P y Q tienen la misma dirección en el esquema, es decir, se consume P y se consume Q en la misma dirección, por lo que nos dice que la carga reactiva es una carga de tipo inductiva. El ángulo Z se puede obtener a través de la función trigonométrica coseno inverso de 0.923, por lo que el ángulo será igual a 22.63 grados. De esta manera, SC tiene que ser igual a 13 con un ángulo de 22.63 grados voltio amperio, ya que la potencia aparente en la carga es de 13 kVA. Si recordamos, la medición de voltaje que se nos da en el esquema es de 480 grados, y a través de la fórmula de corriente conjugada en función con la potencia aparente y el voltaje, podemos obtener que la corriente conjugada es igual a 27.08 con ángulo de 22.63 grados amperios. De tal manera entonces que la corriente será igual a 27.08 con su ángulo negativo, ya que pasamos de la conjugada a la corriente real, que sería menos 22.63 grados, indicando lo que habíamos explicado anteriormente, que la corriente atrasa a V, ya que el factor de potencia es 0.923 en atraso. Para encontrar el valor de la impedancia a través de la ley de Ohm, relacionamos el voltaje con la corriente y dividimos 480 grados entre la corriente fasorial, que es 27.08 con ángulo de menos 22.63 grados, de tal manera que la impedancia en su forma polar nos da 17.72 con ángulo de 22.63 grados, cuya magnitud
se da entonces en ohmios. De allí lo pasamos a su forma rectangular y tenemos que la impedancia va a ser igual a 16.36 más J 6.82 ohmios. La última pregunta que se nos hace es ¿cuál es el factor de potencia en el generador? ¿Cuánto es P y cuánto es Q en el generador? Ya lo hemos analizado anteriormente y podemos establecer que el factor de potencia en el generador también será igual a 0.923 en atraso y P y Q deben ser similares al consumo, de tal forma que se está entregando una potencia real de 12 kilowatts en la generación y se tiene que entregar 5 kilobar en la generación para que sea consumida en la carga. La potencia reactiva en la carga será igual a la potencia reactiva en la fuente de generación y la potencia real en la carga será igual a la potencia real en la fuente de generación. Por lo tanto, el factor de potencia en la carga también debe ser igual en la fuente.